Algo importante que se está tratando a nivel global pues son los objetivos del desarrollo sostenible, en la cual pues hay algunos puntos que competen dentro de la arquitectura. Aquí los podemos ver, son 17 puntos. Estos 17 puntos, pues bueno, atienden a diferentes partes de tipo social, económico, ambiental, pero aquí lo más importante es que nosotros podamos atender en en el que nos pertenezca para poder atender estas situaciones. Por ejemplo, el número 11, ciudades y comunidades sustentables, puede ser un punto importante para atenderlo, acción por el clima. No sé, hay muchas cuestiones que nosotros podamos incorporar, porque de hecho hay programas públicos en donde ya se están atendiendo. Estos objetivos del desarrollo sostenible hicieron que los gobiernos federales de cada nación pues asumieran responsabilidades, salvo también otros programas internacionales de cambio climático y otras situaciones. Entonces, a partir de ahí pues se vino una ola de cambios normativos. Por ejemplo, en Morelia, asumo que el reglamento de construcción de esta ciudad fue cambiado en el 2015. Entonces ahí anteriormente ya no se aplicaban cuestiones sustentables, ahora sí lo existe. ¿Por qué? Porque el artículo 117 de la Constitución, pues bueno, nos permite que los ayuntamientos tengan la posibilidad de dar licencias de construcción. Entonces, estas licencias de construcción ya deben de contener situaciones sustentables a la hora del requerimiento de la autorización para proyecto, ¿no? Entonces, creo que todo lo que se está organizando a nivel internacional es muy importante. Todos los esfuerzos así por igual son importantes y por eso me da mucho gusto el compartir y ver también ahorita en una retroalimentación su punto de vista. El tema que nos compete el día de hoy, como lo hemos sugerido, pues es el tema de Net Zero Energy Building. Bueno, este tema tiene que ver específicamente con tres puntos muy importantes, que es el primero, que es la arquitectura bioclimática, que ustedes ya conocen, y que ahorita, bueno, vamos a desglosar un poco lo que incorpora, la tecnología eficiente y las energías renovables como tales. Solar fotovoltaica, fototérmica, eólica, captación de agua, entre otros, porque hay otras ecotecnias que incluso voy a mencionar, las cuales pueden ser incorporadas dentro de la residencia, ¿no? Dentro de una vivienda. También hay que ser objetivos porque muchas veces las ecotecnias y el mismo diseño bioclimático requieren de un espacio específico, ¿sí? Es decir, si tenemos un mismo programa arquitectónico y el mismo terreno, pero en diferentes climas, a lo mejor no nos va a dar situaciones para atender de manera puntual. Entonces, cada clima, cada casa, cada predio es un tema en particular. Este edificio, pues bueno, se ha denominado en diferentes países o diferentes lugares bajo estas connotaciones que ustedes pueden ver aquí en pantalla, que es edificio de baja energía, edificio de alto rendimiento energético, edificio de energía cero, edificación pasiva, perdón, edificio energía plus, edificio cero emisiones, edificio cero carbono, edificación sustentable de energía, Equilibrium House, edificio ecológico y entre tantos, ¿no? Pero aquí lo que importa es que todos estos tienen una connotación en cuestión de energía, del impacto ecológico, la cuestión de autosuficiencia, de energía, de emisiones al ambiente. Entonces, creo que engloba todas estas características. Entonces, para poderlo definir como tal, y lo voy a leer textual, un edificio Net Zero Energy Building es un edificio que tiene un elevado rendimiento energético, el cual será cubierto en su mayoría por fuentes renovables de energía, las cuales pueden ser producidas en el mismo edificio o por fuentes cercanas. Es decir,
nosotros podemos generar nuestra propia energía dentro de en nuestra propia vivienda, ¿sí? O en una fuente cercana. Para eso pues hay que tener cierto espacio. A mí me ha gustado hacer ejercicios de tipo académico en donde podamos integrar todas las ecotecnias, ¿sí? Donde podamos visualizarlas, integrarlas, sembrarlas y poder hacer que el edificio tenga la menor posibilidad de contacto hacia el exterior. Claro, siempre conectado porque siempre debemos de tener un respaldo. Sí, la energía solar pues es intermitente, ustedes lo saben, entonces, y en ciertos climas, por ejemplo, me refiero a un clima nublado, pues a veces puede ser no muy benéfico la utilización de este tipo de energía, ¿no? Aquí está, este diagrama ya lo conocen ustedes, es parte del eslogan de la publicidad. Y bueno, aquí lo importante es cómo podemos generar este edificio de máxima eficiencia energética. Y creo yo que son tres pasos importantes a seguir. El primero, pues, es el diseño bioclimático, ¿sí? Que es el diseño eh, que nos va a permitir, pues bueno, conocer ciertos aspectos. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante esta metodología un poquito más desglosada, cómo se comporta cada característica en cada fase. Sí, también la tecnología eficiente. Hay que conocer al usuario. No es lo mismo tener 4 usuarios, 3 usuarios, 2 usuarios, 7 usuarios. Dentro de mis experiencias académicas, pues bueno, algunos dicen es que yo sí utilizo ciertas condiciones, o somos familias que nada más llegamos a dormir, o somos familias que estamos todo el día en casa, entonces el usuario es muy, muy importante, ¿sí? Y eso nos va a repercutir en la utilización de la tecnología, es decir, en sus capacidades y su dimensionamiento, ¿sí? Entonces hay etapas de cómo poder lograr esta parte. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Quisieran hacer algún comentario? Ok, continúo. Adelante, Francisco. Sí, gracias. Adelante. Muy amable. Aquí tenemos básicamente 4 etapas. La primera etapa que es la información general, en donde viene pues el clima del lugar, temperatura del aire, radiación solar infrarroja, humedad relativa del aire, el viento, conocer la localización geográfica es muy importante, ¿sí? La latitud, la longitud y la altitud metros sobre el nivel del mar, porque no es lo mismo, por cuestiones de presión atmosférica, pues varían ciertas condiciones de humedad y también incluso para el mismo cálculo, ¿no? Y la información general, pues es también sobre la edificación y usuario. Como comentábamos, es importante pues conocer quién va a habitar esta vivienda, cómo la va a habitar, de qué actividades van a tener. Incluso es bueno hacer un programa de actividades en donde se diga el papá sale, no sé, en la mañana, la mamá se queda trabajando. Ese es un caso específico, porque sé que ahorita todo el mundo trabajamos y salimos todo el día. Bueno, son casos muy variantes, ¿sí? El tipo y horario de la edificación también es importante, o sea, no es lo mismo proyectar una residencia, ¿sí? O un edificio de oficina, ¿sí? O alguna otra edificación que sea habitable por el ser humano. Y la ubicación topográfica del predio, ¿sí? Si pertenece a cierta zona con pendientes, si está con los servicios, ¿sí? Con todas estas consideraciones que son muy, muy importantes. Dentro de esta primera etapa también existe el análisis diagnóstico, que bueno, tiene que ver con algunas herramientas importantes que pueden ser gráficas o numéricas. Numéricas, pues bueno, está la ecuación de Fanger, el cálculo de posición solar. En las gráficas pues, está el diagrama de Gibboni, de Olgey, la gráfica solar también en alguna interacción, ¿sí? Las tablas de Mahoney. Entonces, estas herramientas que ustedes ya manejan, pues bueno, son muy importantes para poder lograr estas condiciones. Después están las estrategias de diseño que tienen que ver con el envolvente, en la cuestión térmica, en infiltración, ventilación natural, el almacenamiento térmico, época y horarios de ventilación, geometría de aperturas de captación, ¿sí? Sistema escudo sobre situaciones
de calentamiento del envolvente, iluminación natural, que ya comentamos que es muy importante, ¿sí? El sistema escudo, si hay alguna cuestión para el viento, que por ejemplo aquí en México hay una ciudad muy fría que se llama Toluca, entonces, por ejemplo, en Toluca hay tiempos que el clima es muy gélido, entonces pues, hay que protegerlo, ¿no? La deshumidificación, sí, la ventilación y estructura del edificio. Entonces, como ven, pues son bastantes consideraciones que se tienen que tomar para poder lograr esta parte, ¿no? Y bueno, las recomendaciones de diseño pues tienen que ver de tipo tanto urbano como arquitectónico. De diseño urbano, pues es la forma y orientación de las manzanas, densidad de lotes, que es también la manera en cómo se consolida, o sea, no es lo mismo un fraccionamiento de interés social que uno de tipo residencial, ¿sí? Y el microclima del entorno. Por lo regular hay ciudades donde los fraccionadores preocupados por tener un microclima, pues desde sus propias aceras, pues bueno, empiezan a sembrar un tipo de vegetación que permita pues evitar lo que es la mancha, el, 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 se le puede decir el incremento de calor, ¿sí? Por la utilización de las vialidades. Entonces, todo ese tipo de estrategias, el mismo material del rodamiento, ¿sí? Que puede ser asfalto o concreto, todo eso tiene que ver. ¿Sí? También el diseño arquitectónico, pues bueno, la orientación favorable, desarrollo perimetral, desarrollo volumétrico, techos, pisos, muros, ventanas, control solar, vegetación, ventilación, sistemas pasivos de climatización. O sea, es realmente es un gran esfuerzo el conocer todo este tipo de información. El tener todo este tipo en etapa 2, pues vamos a llegar nosotros a completar lo que es nuestro anteproyecto. Este anteproyecto pues puede estar sujeto a situaciones de modificación, entonces por eso siempre es importante hacer una evaluación térmica. Me adelanto una lámina porque la evaluación térmica, que es en el tema 2, etapa 2, perdón, donde viene el encuadre, donde viene el tema de evaluación, pues bueno, aquí algo que sí he trabajado y me gusta hacer lo que es sobre la evaluación. Entonces, la edificación pues tiene varias connotaciones para poder ser evaluada de esta manera, en donde está la transmisión por conducción, sí, es la conducción, el delta T, el diferencial de temperatura entre el exterior y el interior, que es muy importante, y que al final nos da el déficit o el superávit de carga térmica, ¿no? El factor solar, que es también muy importante, ¿sí? Acordémonos que tenemos por ejemplo, para este cálculo se utiliza en watts por metro cuadrado, que es la unidad de medida, para poderla evaluar, y tiene que ver por orientación, ¿sí? Ustedes están en, en, en un lugar donde, bueno, cambia totalmente la orientación favorable, es decir, por ejemplo, el sur aquí para nuestro país es muy favorable y ustedes el norte para ustedes es más favorable. La utilización de materiales, como lo vimos en la metodología, ¿sí? La carga térmica interior, es decir, el ser humano metabólicamente tiene una connotación de intercambio, ¿sí? Y también está generando en watts. La iluminación, que bueno, afortunadamente ahorita, pues bueno, tenemos luminares que son ya de bajo consumo y que a su vez ese bajo consumo, pues nos genera de igual o menor manera la parte térmica. La ventilación, otro tema importante, el conocer siempre la ventilación de un lugar, primordial. Dos motivos. Un tema, lugar cálido, ventilación cruzada preferente. Un lugar frío, pues única ventilación. Sí, entonces, cuidando todos estos aspectos, pues tenemos ciertas consideraciones para poder evaluar esta parte. Esto sería lo que es la evaluación térmica. Utilizo Transys. Miren, Transys es un modelo matemático que he rescatado porque ese yo lo vi hace 20 años ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México y me gusta mucho
porque podemos hacer la evaluación de tipo manual. ¿Sí? Sé que ahorita hay software especializados, ¿sí? Está el Revit, Designer, o sea, hay una infinidad de software y motores de cálculo, pero aquí algo importante que yo trato de rescatar es entre la antigua, o sea, la vieja escuela y la moderna escuela, porque nosotros metemos información, el input a la computadora y después el output, ¿no? La salida. Pero en el Inter no sabemos qué pasa. Entonces, el hacerlo manual, creo yo que es una parte muy, muy importante. Y lo cual estoy trabajando en parte de mi doctorado, pues es tener todos estos elementos manuales de términos y situaciones y condiciones y para poderlo hacer de manera puntual, ¿no? Me regreso a la etapa 3, que son las medidas de ahorro. Aquí viene después de la evaluación, después de la evaluación térmica, viene el diagnóstico energético. Ese tiene que ver con condiciones de los materiales de construcción y los delta T de diferenciales de temperatura. Es decir, por ejemplo, la norma mexicana de eficiencia energética maneja dos aspectos. Uno que es la conducción, ¿sí? Que son los materiales de construcción, y la otra parte es de la radiación solar que vimos y que lo comentamos en este momento. Al momento de hacer esta evaluación térmica, los ajustes pertinentes, el diagnóstico energético, pues viene el equipamiento con tecnología eficiente para el ahorro de energía y agua. Y aquí me adelanto también un poco. Bueno, la tecnología eficiente, como comentábamos, pues es una sugerencia de materiales, sistemas y equipos que nos pueden ayudar a apoyar, a integrar todo una vivienda, no sé, una edificación en donde se contemple todos los aspectos, todos los sistemas que sean de mejor eficiencia energética. Es decir, ya hay normatividades en las cuales nos venden los focos LED, utilizar sistemas fotovoltaicos de mayor capacidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto nos puede apoyar para en vez de poner dos paneles, pues ponemos uno y ahí hay un ahorro en cuestión de espacio, de conexiones y de equipamiento por ser humano, ¿sí? Los calentadores solares, sí, que ustedes ya conocen, estos calentadores. A mí me tocó la primera generación, que es el colector solar plano. Por ejemplo, este solar tenía una eficiencia del 50%, ¿sí? Y ahorita anda del 85%. De hecho, yo he medido, por ejemplo, de este que se muestra aquí en la gráfica, la temperatura de operación de salida inmediata, y lo medí con una. ¿Han visto, ustedes que también han de ser chef, por ahí algunos de ustedes, el medidor de temperatura de carne? Pues con ese medí la temperatura, 85 grados. Entonces creo que pues, es una temperatura superior a lo que requiere el ser humano, porque el ser humano, pues esa temperatura pues nos quema, ¿no? De hecho, no podemos aguantar ni 2 minutos, ni segundos con esta temperatura. Entonces, ventanas eficientes, sistemas de aire acondicionado eficientes, porque es importante también saber que hay climas donde donde la arquitectura bioclimática ya no alcanza a favorecernos por las condiciones tan extremas, tanto en humedad, ¿sí? Como en otras condiciones de temperatura baja o lugares fríos. Me regreso nuevamente. Entonces, este tipo de consideraciones, y aquí es importante, por ejemplo, la captación de agua de lluvia. Hay lugares, por ejemplo, aquí en México, que su precipitación pluvial anda por debajo de los 500 milímetros, que es la unidad de medida, y esos 500 milímetros, bajando esa cantidad, pues ya no es posible captar el agua y utilizarla durante el proceso del año. ¿Sí me voy a entender? O sea, es decir, tenemos que analizar un clima para ver qué ecotecnología puede ser integrada. O me voy a un lugar que sea muy húmedo y que esté lloviendo todo el año, porque hay lugares de esta manera, en donde no es factible, no es factible la utilización de, de este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues es, una, es un estudio preciso en la cual
nos permite hacer todo esto. Alguna vez algún alumno me decía, entonces tenemos que meter todas las ecotecnologías, y mi respuesta fue, se debe hacer un estudio y lo que creas conveniente y el costo-beneficio te lo permita, ahí está incorporado. Y nada más, esa fue mi respuesta. Nos vamos a la tercera etapa, en su segunda fase, índices de consumo. Sí, la generación para la tecnología para la generación de energía autónoma. En este caso, como comentábamos, son los fotovoltaicos. Y en esta parte, pues me gustan mucho los elementos de cálculo porque pues, el saber la radiación solar que tenemos en cada lugar, pues es muy diversa, ¿no? Por ejemplo, en el norte aquí del país, pues tenemos radiación muy alta. Vamos bajando en la parte de México, en la parte central es un poquito intermedia, y en la parte sur, sureste, que es parte selvática, pues es mucho menor, ¿no? Entonces, el conocer bien este tipo de condiciones meteorológicas, pues es muy favorable. También la utilización de la tecnología, como comentábamos, utilización de paneles. A mí me gusta utilizar de más de 500 watts, porque pues esto me permite la cuestión de una generación de energía adecuada en menor espacio, porque también tenemos azoteas y lugares donde atender esta situación. Y bueno, viendo todas estas consideraciones, toda esta parte, hay que hacer ajustes en cuestión. Algo importante, arquitectos, arquitectas, es el diseño estético, ¿eh? Nunca hay que olvidar que un diseño estético es el deleite, es la parte también medular. Entonces, alguna vez algún alumno me decía, profesor, pero es que todo esto va a parecer como prótesis, y se me quedó muy grabada esta connotación. Le dije, mira, le dije, permíteme terminar el curso, vamos a trabajar y al final tú me das tu opinión. Pasó toda esta situación y al final él quedó satisfecho que ese concepto que traía como definido de una adaptación no lógica, pues bueno, no es factible. Y ahorita vamos a ver un ejemplo donde estéticamente es muy viable esta parte. Y bueno, pues tenemos el proyecto final en donde el balance de energía, pues bueno, debe ser cero, o sea, es decir, en donde tengamos este tipo de consideración. Me adelanté un poco y ahorita me regreso con las ecotecnias para también dar un poco de énfasis en esta parte. Aquí tenemos una gráfica, me gusta mucho porque aquí se puede analizar perfectamente las condiciones lo que es un Net Zero Energy Building y que es la línea punteada que está intermedia entre la demanda de energía y el suministro de energía. Es decir, que existe un equilibrio entre lo que se suministra y lo que se consume. Anteriormente la eficiencia energética, pues, tendría que ver con, con la utilización nada más de sistemas ahorradores de energía. Pero aquí la connotación del Net Zero Energy Billing es que aparte de ahorrar, vamos a suministrarlo. Entonces debemos estar en un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio se llama línea de balance cero energía, que es el punto medular para que nosotros podamos decir que tenemos un edificio con esta connotación. ¿Y esto qué nos va a generar? Pues bueno, que tengamos un control adecuado de los kilowatt hora de consumo, que a su vez eso nos va a repercutir en las emisiones de CO2, ¿sí? ¿Sí? Y algunas otras cuestiones como huella de carbono y situaciones que son susceptibles de cálculo, que bueno, pero que tendrán que ver con otros temas que son también de especialidad, ¿no? Bueno, en esta parte creo que el entender el edificio Net Zero Energy Building, perdón por la pronunciación, creo que es muy claro. Entonces, repito o reitero, suministro de energía por fuentes renovables, ¿sí? Y de eficiencia energética. Ahora bien, me regreso a las ecotécnicas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, con todo gusto, Sí, a ver, Marcelo. Marcelo, Sí, adelante. Estás muteado, adelante. Marcelo. Abrí tu micrófono, por favor. Buen día, Francisco. Disculpas. Te quiero preguntar si podés volver al gráfico anterior, simplemente para entenderlo claramente. El concepto de Zero Energy es básicamente
que toda la energía que se consume en el edificio ha sido generado por fuentes de energía renovable. Así es. Sí, exactamente. Es decir, si tú tienes un consumo de 20 kilowatts, tú debes de hacer un triaje a la medida en cuestión del sistema fotovoltaico que te genere esta energía. ¿Por qué? Porque si generas de menos, al momento del diferencial, pues vas a tener que hacer un pago, un excedente ante por ejemplo, en este caso, ante la Comisión Federal de Electricidad. Y si tú pones un sistema mucho mayor, pues estás desperdiciando la energía. Entonces, sí debe ser uno muy cauteloso en el diseño de un sistema fotovoltaico en base primeramente al consumo por los usuarios, ¿sí? En el diseño por la cuestión de la radiación solar, ¿sí? Y por los paneles fotovoltaicos de la capacidad que encuentres en el lugar donde te encuentres. Es decir, por lo regular, pues puedes tener hasta cierto límite, 500 watts, por ejemplo, ahí en Salta, Argentina, pero si los importas de China, pues puede ser que encuentres hasta un poquito mayor, ¿no? Entonces, tiene que ver también con ese estudio y el costo-beneficio que al final pues te va a dar esta parte, ¿no? No sé si me di a entender. O sea, es un traje a la medida entre lo que se consume y lo que se propone para poder mitigar esta energía. Exactamente, se trata, a ver si entendí, de no sobredimensionar el suministro de energía por fuentes renovables. Así es, exactamente. Muchas gracias, Francisco. No sé si fui claro en mi respuesta, Marcelo. Sí, por supuesto, gracias. Sí, no, por nada, al contrario, es un placer aquí estar saludándolos y platicando. Bueno, quiero comentarles las ecotecnologías, miren, se pueden clasificar, aquí las tienen todas, les voy a dejar aquí un momento para que las puedan percibir. Son básicamente 4 ejes. Miren, hay quienes lo manejan en otros capítulos o en otros temas o en otras situaciones, pero creo yo que esta es una manera adecuada, no es la única, comento, pero sí lo podemos estratificar en estos 4 rubros, que son ejes de necesidades, que es energía, agua, manejo de residuos y alimentación. ¿Sí? Perdón. Perdón, tengo un poquito de desgaste en la garganta. En la energía está las tareas específicas, pues son cocción de alimentos, conservación de alimentos, generación de electricidad, que es lo que estamos comentando, la iluminación y electrodomésticos, que son los de bajo consumo, ya habíamos dicho, secado de ropa y calentamiento de agua. Todos estos que ven las tareas específicas, pues atiende una alternativa ecotecnológica. O sea, nosotros podemos cocinar alimentos pues con una cocina solar al interior. Podemos conservar alimentos con un refrigerador solar, un deshidratador solar, ¿sí? Podemos generar energía con un aerogenerador, un sistema fotovoltaico. Podemos utilizar lámparas y aparatos eficientes. Podemos secar la ropa con un secador solar de ropa. Podemos calentar el agua con un calentador. O sea, son obvias las situaciones que estoy comentando entre cada uno de estos ejes. Por ejemplo, en el agua, me gusta mucho porque aquí hay 2 temas importantes de los cuales también hacemos cálculo, incluso la captación y aprovechamiento de agua en situ, como decía, menor de 500 milímetros, imposible captar agua. O sea, nos requiere muchísima área de captación. ¿Sí? La purificación de agua, de hecho hemos construido anteriormente purificadores de agua, llamados destiladores solares, no sé si ustedes los han manejado en alguno de sus proyectos, y este purificador de agua pues es el forzar el ciclo el ciclo del agua en un recipiente y que a su vez al forzarlo, es decir, tenemos la parte líquida, se evapora y se condensa en el vidrio y tenemos agua totalmente pura y de muy buena calidad. De hecho, algún experimento que hice con mis alumnos, pues la prueba era yo tomarla y pues bueno, sí, todavía sigo por aquí vivo. Entonces creo yo que fue muy importante hacer esta prueba, ¿no? Por ejemplo, manejo de residuos, pues bueno, en este caso es para cuando ya tenemos los efluentes, pues manejar los biofiltros, humedales, es decir, donde se dispersan todos estos
desechos de agua dentro de la vivienda, sistemas sépticos donde ahogamos en un espacio, hacemos una excavación y bueno, lo perfilamos hacia subsuelo. Sí, saneamiento seco, esto por ejemplo lo utilizan mucho los lugares de parques ecológicos y situaciones donde manejan sanitarios ecológicos secos, mingiteros secos, en donde después les ponen abono y ciertas situaciones hacen un mezclado y después ya los utilizan para las plantas y todo eso en estos lugares. De hecho, aquí hay un lugar muy bonito que se llama Parque Ecológico La Plante, que ojalá, si tenemos la oportunidad y esta aventura, y el día que nos visiten, con mucho gusto los podré llevar ahí. Y ahí están estos tipos de elementos, ¿no? Que los viví y pues los puse ahí. No son muy recomendables para una casa y una residencia, pero bueno, creo que pueden ser susceptibles de utilización. La alimentación, fíjense que ahorita la pandemia, no sé cómo ustedes la vivieron, pero la pandemia hizo también cambiar con mucha la idea del suministro de la alimentación. Entonces creo yo que el utilizar vegetación, y me voy un paso más allá, utilización de árboles frutales, creo que es algo fabuloso. Hace poquito acabo de comprar un aguacate. Hay un aguacate aquí en México, yo creo que es de la misma especie que ustedes manejan, es el aguacate Hass, ¿sí lo ubican? Y se da perfectamente, el clima ya se nos da, ha cambiado tan radical que en Morelia ya podemos sembrar también papayos, ¿sí? Aquí se da también la guayaba, ¿sí? Hay una guayaba que es de tipo, se le llama como japonesa, que es así rosita, muy rica, muy dulce. Entonces, el utilizar todo este tipo de implementos biológicos en nuestra vivienda, pues creo que es muy, muy, muy recomendable, ¿no? Control biológico, si fuera el caso, hay lugares donde hay pues, muchos insectos nocivos que nos pueden, entonces hay elementos también biológicos que atienden a la cuestión biológica. Y los biofertilizantes, que también son los efluentes que pueden utilizarse de los biodigestores que podemos manejar, ¿sí? Algunas de estas cuestiones, si se ven aquí hay un semáforo rojo y verde, algunos son susceptibles de ser cualitativos y otros cuantitativos. No sé, hasta aquí alguna duda o comentario. Sí, Francisco, acá hay una pregunta en el chat de Mariana que te Sí. da los buenos días y te dice Sí. que es muy interesante tu presentación y te quería consultar sobre Sí. el tipo de agua que era la que trabajaban y algo sobre los modos de destilarla. Me imagino porque Mariana está trabajando en su proyecto final con comunidades desfavorecidas del norte de la provincia nuestra y Ajá. digamos que tienen problemas con la calidad del agua, o sea, el acceso y la calidad del agua. Entonces, si Sí. en algún momento puedes hacer algún comentario y tal vez que creo que si tienen algún trabajo publicado o algo que nos puedas compartir sería muy Sí, bueno. no, claro, si gustan aquí lo podemos ver. Si gustan, voy a dejar de presentar y me paso a otra pantalla para mostrarles, ¿sí? Con todo gusto. Para de una vez atender este caso. ¿Les parece bien? Sí, como a vos te parezca, ¿eh? Sí, Manejar claro. tus tiempos. No sé cómo andan en tiempo. Ustedes me lo indican, ¿eh? Yo estoy aquí, estoy fascinado. Así es que Tenés 1:10 todavía, así que dale nomás. Ok, ustedes me dicen, ¿eh? Con todo gusto, ¿eh? Mientras vos vas presentando, Francisco, yo te voy con un ojo y un oído estás con tu presentación y con el otro yo te voy haciendo unos comentarios y un poco Sí, claro. que tenemos acá. Que cuando hablabas del aporte sobre energías renovables, ¿no? Sí. Para lograr, digamos, este balance energético, nosotros Sí. acá en la provincia de Salta, que no se da en todo el país, en varias provincias, vos sabés que el territorio argentino está dividido en provincias, ¿no? Que son como Sí. distritos jurídicos. Y Sí. entonces lo que es interesante es que hay una ley que se llama Ley de Balance Neto, en donde nosotros, o sea, vos podrías trabajar un sistema, por ejemplo, fotovoltaico off-grid, ¿no? O sea, que vos podés producir y consumís en el propio edificio. Pero tenemos una ley en la que vos podés inyectar a la red.
¿no? Entonces, lo que haces, y por eso se llama de balance neto, es que vos siempre seguís consumiendo la energía y pagándole a la empresa distribuidora de energía eléctrica, ¿sí? Pero lo que haces es que le vendés a un precio preferencial los primeros años, creo que son 5 años, a la empresa eléctrica. Entonces, es balance neto porque a vos la empresa te paga por lo que le estás inyectando y por otro lado, la empresa te cobra por lo que te está entregando. Y en la facturación mensual o bimestral, a vos te va a venir lo que pagás y lo que le vendés. Entonces también vos podrías hasta tener excedente en algún caso, o por ejemplo hay meses aquí con la radiación que es muy fuerte, muy grande, muy amplia, es mayor, por ejemplo, los meses de verano, entonces vas a producir más energía y en los meses de invierno vas a producir menos energía, entonces también puedes tener ese balance, que es una variable que nosotros sí tenemos aquí esta idea porque hay una ordenanza, hay una reglamentación, una ley que te permite hacer eso. Sí, claro, de igual manera aquí en México ocurre lo mismo. Uno puede generar la energía. De hecho, hay un medidor bidireccional, ¿sí? En donde el excedente o el faltante, al final hay una, pues hay un diferencial y ese diferencial pues puede ser factible para poder analizar si se consumió de más o se consumió eh, de menos, ¿sí me doy a entender? Entonces, este diferencial pues se le paga a la CFE, si se consumió de más o si no, pues bueno, queda el recibo en negativo y es ahí donde vienen los ahorros permanentes y se están utilizando campañas para este mismo motivo. Pero sí está normado, creo que esta normatividad es muy importante y se maneja casi muy similar. Sería cuestión de analizar la cuestión ahí de su país para hacer como un comparativo, ¿no? Estaría interesante ver esta parte, ¿no? Claro, exactamente. Así que bueno. Sí, 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 gracias. Me decían de la captación de agua de lluvia, ese es el tema que querían, Sí, veamos un poco, a ver. mira, por ejemplo, aquí el sistema aquí hay una empresa en México donde se dedica exclusivamente a la cosecha del agua. Entonces, ellos proponen una serie de condicionantes o de sistemas para poder cosechar esta agua. Si pueden ver, pues son varios elementos que se tienen, desde la captación, que sería el techo, ¿sí? Los bajantes, que los cuales los bajantes pueden ser sujetos a ser protegidos o internamente que estén dentro de la estructura del propio muro. Hay un interceptor que es un rebosadero, es decir, las primeras lluvias que vienen por cada ciclo de año, estas lluvias pues vienen contaminadas además de la superficie en, en el techo que está un poco con polvo y con lluvia ácida, entonces esto nos va a ayudar a eliminar esta parte. Tenemos el filtro de hojas, ¿sí? Tenemos la entrada a la cisterna, ¿sí? De cómo entra. Hay un elemento que es para evitar la turbulencia. Después viene un dosificador y desinfección para esta propia agua, una pichancha flotante, una bomba, hay filtros con sedimentos, filtro de carbono activado, ¿sí? Iones de plata, tinaco, y bueno, todo esto es un ciclo para que al final nosotros tengamos una utilización de agua de manera ordenada. Aquí lo importante, voy a avanzar un poco en esta lámina, si me lo permiten. Estoy avanzando, un momentito. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos las normales climatológicas. eh, y aquí, por ejemplo, hice un cálculo para Morelia. Sí, son 756 milímetros lo que llueve acá en Morelia. Entonces, este es el elemento de cálculo, que bueno, ahorita por cuestiones de tiempo no me voy a meter, pero sí hay, lo que yo trato muchas veces con los alumnos es llegar a conocer que por la precipitación pluvial, por el área específica y por ciertas condicionantes, nosotros podemos
saber cuántos metros cuadrados tenemos requeridos de azotea, cuánto nos puede medir la propia cisterna. Hay cisternas que venden aquí en México que son de ciertos metros cúbicos, pero por lo regular para un sistema de captación aquí en Morelia se requieren, por ejemplo, 103,000 litros, ¿no? Entonces, ¿en dónde podemos encontrar una cisterna de este calibre? Pues creo que no existe, la tenemos que fabricar. Y para ello, pues hay un material que se llama el ferrocemento, que también ustedes lo manejan ahí en su lugar de origen, y que esto nos permite de manera, en un cilindro, pues hacer este tipo de espacio para poder albergar todos estos litros. Les digo, este es un tema específico que les digo, me lleva pues toda una presentación a hacerlo, pero quería que nada más vieran pues, que todo esto es factible de calcular y que con mucho gusto también se los puedo pasar por si les sirve a la investigación a la alumna que por ahí me escribió con mucho gusto. Perfecto, ¿Sí? Francisco, gracias. Sí, para no entrar tanto en detalle y poder también seguir con la presentación. Ven, aquí está la cisterna. Aquí está, por ejemplo, se ve la figura humana y cómo quedaría. Vean el nivel y el tamaño y también las especificaciones. Aquí están otra foto. Estoy avanzando. Son de esta magnitud las cisternas. ¿Sí? Entonces el ferrocemento pues, es un material sumamente flexible, sumamente con condiciones de maneabilidad para poderlo utilizar, ¿sí? Bueno, me paso otra. Buenísimo, muchísimas gracias, arquitecto. Con todo gusto se les paso la presentación, ¿eh? Entonces, para que vayan apuntando y ojalá les sirva. Y les voy a pasar otro, el destilador solar también, para hacer énfasis. ¿Les parece bien? Buenísimo, gracias, Francisco. Sí, ya saben que aquí se trata de compartir. Nada más, permitan, traigo un problema. Es que traigo dos computadoras, una está un poquito más lenta, pero con todo gusto. Aquí está. También podemos nosotros calcular un destilador solar. Y el destilador solar, me ha funcionado y ya lo comprobé. De hecho, el autor que en algún momento saqué la fórmula, porque yo no me la inventé, nada de esto yo me he inventado. Creo que uno como investigador lo que hace es organizar la información, hacerla suya, asimilarla y darle los créditos, claro, a quien fue y pues también darla a conocer, ¿no? Y decía que la eficiencia en el destilador solar era del 30%, pero yo hice la prueba aquí en Morelia y la eficiencia es del 20%, o sea, es un poquito menor. Es decir, hablando de eficiencias, por ejemplo, un sistema fotovoltaico tiene del orden del 20%, ¿sí? El colector de tubo evacuado tiene más del 80%. Entonces, las eficiencias es la capacidad que tiene el equipo de lo que llega y lo que puede ser utilizado en cuestión energética, ¿no? Entonces, aquí viene el cálculo, está muy sencillo, en donde manejamos la misma magnitud que las horas pico. Sí recuerdan que el sistema fotovoltaico son horas pico, ¿no? Pero hay una conversión que requerimos nosotros que es a megajoules. Megajoules es otra unidad de medida de la radiación solar que vendría siendo la irradiancia, ¿sí? Entonces, lo podemos convertir, es 3.6 el múltiplo, en las horas pico es el que aparece aquí en esta parte, entonces es bien sencillo, porque si se fijan abajo, con 20% de la eficiencia por 18 megajoules metro cuadrado, que vendría siendo el mes más bajo de, no sé, aquí de Morelia, por un metro cuadrado entre 2.3 me da que la generación de agua potable es de 1.56 litros por metro cuadrado. Es decir, si yo en mi azotea tengo 1.56 metros cuadrados libres, yo puedo generar, 1.56 litros por un metro cuadrado, o sea, 1 por 1. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esto es muy variable porque pues cada lugar tiene su radiación solar. Ya decía yo, al igual que Argentina tiene sus lugares geográficos bien definidos, más o menos los vi, no los conozco a detalle, les soy franco, pero tenemos similitud en muchos tipos de clima, eso sí. Y que también utilizar software para identificar climas también lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender en esta parte? Perfecto, Francisco.
A ver, voy a ver otra lámina más para también no, para que vean el ejercicio académico que hicimos. Bueno, esta es una maqueta. Voy adelantando un poco. Voy adelantando un poquito, porque aquí es cuestión de radiación solar, que es lo que les comentaba, que es muy variable en todo el país, ya para pasar al siguiente tema. Estoy con ustedes, ¿eh? Tengo un poquito de problema con la presentación de la otra computadora, pero de todos modos les hago llegar esta información. ¿Qué les parece? Perfecto, Francisco, sí, si querés volver a la que tenías armada, después Sí, lo retomamos, esto tal cual. sí, claro, para desmayarme. Pero bueno, aquí lo que sí quise compartir, pues es esta situación importante que puedo. Estamos viendo tu pantalla negra ahora, ¿eh? Sí, A ver, a ver. ahí está, volviendo. Sí, Y entonces, estamos en la de ecotecnología, perfecto. entonces estamos volviendo a donde estábamos. Les digo, me regresé a otro punto para nada más dar la ejemplificación, ¿sí? Entonces, Perfecto. pantalla completo, ok. Bueno, entonces estábamos en esta parte, ya analizamos. Ahora bien, esto es algo medular, ¿eh? ¿Cómo puedo yo generar un edificio de energía cero o net zero energy building? Pues bueno, primeramente, aquí en nuestro país, pues bueno, hay que conocer la condición del sistema normativo municipal. Es importante mencionar, México tiene más de 2,440 municipios, que a su vez eso se traduce en climas, ¿eh? Porque acuérdense que incluso Morelia, dentro del mismo municipio, tiene 3 diferentes tipos de clima, o sea, con su subclima. Sí, tenemos la parte sur, que es monte, la parte centro y la parte norte, que es más de tipo del Bajío. Imagínense, estamos hablando de unos 15 kilómetros más o menos, 20 kilómetros. Entonces, es importante. La norma de eficiencia energética, que ustedes tienen una norma que se llama IRAM, si no estoy mal enterado, es la IRAM. Sí, exactamente. El IRAM, Sí. este es muy parecida, no sé, no me he metido tampoco a analizar, porque incluso estaría interesante ver cuáles son los pedimentos en base a sus climas. Sí, entonces, la eficiencia energética. Esto, Francisco, disculpa, ya lo vamos a hacer con el proyecto que hagamos juntos, no te preocupes. Esa es la excusa, esa es la excusa. Así es, entonces, bueno, tienen ustedes la municipalidad, la eficiencia energética. Aquí en México, fíjense que ha habido mucha buena producción de información, al igual que en todos los países, en donde pues, hay códigos, guías, series, normas mexicanas, o sea, hay muchos documentos que también después les puedo compartir para que los puedan utilizar y puedan homologar o podamos ver esa parte que es el tema, ¿no, Sebastián, de poder homologar y qué puede servir y qué no puede servir, ¿ok? El modelo de interconexión, que también aquí estoy en las fuentes renovables, que es lo que tú hablabas, de donde, ¿cómo se llama el organismo operador de energía eléctrica de Argentina? No, acá tenemos, digamos, esto se da por las distribuidoras. O sea, acá la empresa, digamos, EDESA, que es la empresa proveedora, es la con la que se hace la tramitación y la homologación de estos sistemas. Ok, pero ¿es gubernamental o es particular en su caso? Es particular, pero la normativa está basada, digamos, en una ley Norma. provincial, digamos, ¿no? Sí, o sea, de la parte normal a nivel federal ya, o sea, Exactamente. está regulada la palabra. Ok. También pues existen para el Net Zero Energy Building, pues el Climate Consultant, que no sé, ustedes ya lo manejan, el Metonor para la generación de la propia información, el
la información de la página donde vienen ya los EPW, ¿sí? Aquí hay un programa que se llama Biosol, que está muy interesante, que también se los puedo proporcionar, que es el cálculo de aleros y quebrasoles, ¿sí? Entonces, con todos estos elementos, las normas y todo, pues tenemos que conjuntarlas para hacer esta metodología en concreto, ¿no? O sea, cómo llegar a toda esta parte, ¿sí? Entonces, pues esto sería básicamente, pues es como un esquema general de cómo poder obtener esta información de manera clara y precisa. No sé si tengan una duda hasta aquí. Ok, continúo. Adelante. Cancún, aquí les voy a presentar, este es más bien gráfico, quiero que nada más lo veamos desde un punto de vista como cualitativo, porque aquí, bueno, vienen cálculos dentro y situaciones que no metí por obvias razones por tiempo. Y es una casa que se generó en Cancún en base a esta metodología Net Zero Energy Building, que esta es una casa denominada BAC, es una casa, una vivienda unifamiliar de diseño de buen nivel, ¿sí? Ubicada en una residencia, un área residencial también de buen nivel. Para la selección del sitio, yo utilizo mucho, no sé ustedes si les gusta meterse en la cuestión del sistema LEED como para seleccionar los sitios. Porque el sistema Energy Building habla únicamente de la edificación, pero no del sitio con su enfoque de selección. ¿Sí me doy a entender? O sea, ¿cuáles son los parámetros importantes para seleccionar un sitio? Es decir, que sea un lugar donde a pie puedas llegar a un centro comercial, donde tengas farmacias, iglesias, y todo esto que tiene que ver con movilidad, ¿sí? Que no sea un área inundable, que no sea un área que anteriormente fue algún, no sé, basurero, porque ha sucedido o ha habido casos donde se construyen en lugares de este tipo, ¿no? Y después, pues, las consecuencias, pues, son diversas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la selección del sitio se eligió bajo este tipo de situaciones. Se toman en cuenta, pues, 3 predios, ¿sí? 3 predios, de los cuales, pues, son predios de buen nivel. Se les pide siempre a los alumnos, pues, tomar vistas de calle para más o menos ver la zona. Pues, vean qué bonito vivir en este tipo de clima, ¿no? Bueno, a mí en lo particular me agrada bastante. Como les decía, la selección del sitio en base a parques, escuelas, bancos, guarderías, iglesias, hospital, restaurante. O sea, que todo esté cerca para que yo caminando, por cuestiones de movilidad, aquí hay que ser, claro, aquí hubo un problema, no sé si se enteraron allá en Argentina, donde se escaseó la gasolina, aquí en México, y se colapsaron las ciudades. Es decir, para yo poder tomar o llenar mi tanque de gasolina, tenía que esperar 4 o 5 horas. O había filas de más horas, ¿sí? Entonces, este tipo de selección nos permite que para cualquier contingencia o movilidad propia del lugar, pues tengamos todo al alcance, ¿no? La información climatológica, pues es muy importante. Aquí nosotros nos basamos en las normales climatológicas, o en el EPW, o en el Meteonor, que bueno, es la generación que ustedes también ya manejan. Las normales, aquí lo importante sería ver, y lo que estoy tratando de analizar, y es parte de mi doctorado, es qué tanto concuerda las normales, pues, con la información climática satelital, porque mucho de la información que está aquí fue llenada a mano hace años. Entonces, pues, ver esta variante, ¿no? La información climatológica, pues, por ejemplo, aquí tenemos aquí la de Cancún, que esto ustedes ya lo conocen. El diagnóstico, que bueno, pues pueden ver aquí que, pues, realmente tenemos manchas de calor bastantes considerables durante a lo largo del año, ¿sí? Y a ciertas horas. Es decir, que nosotros debemos protegernos casi desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? Del sol, del sol, y además de la alta humedad que se encuentra en este lugar. Entonces, tener estas consideraciones, pues, es muy importante. Pues bueno, las estrategias de diseño que también nos genera aquí el plan de consulta, que si se pueden ver, pues son altas humedades, ¿no? Ya rebasando los 30 grados, entonces, pues esto es un área de bochorno, si lo queremos ver desde esta parte de eficiencia. Aquí lo importante de esta metodología del Net Zero Energy Building es que aquí va a haber una comparación
Es decir, aquí en nuestro país hicieron una guía que se llama Guía Conafobi, ¿sí? Y que también es tema, por ejemplo, de investigación para nosotros, Sebastián, en donde podamos nosotros ver qué dice el Climate Consultant, qué dice la normatividad, por ejemplo, en Argentina, o qué dice la normatividad aquí en México, para ver si reúnen todas las condicionantes, por ejemplo, estrategias, ubicación del lote, configuración, orientación de la fachada más larga, localización de espacios, tipo de techo, altura de entrepisos. Y entonces, por ejemplo, la guía Conafobi pues tiene ciertas consideraciones, pero el Climate Consultant no lo aporta. Entonces, al final, pues debes de tener como que ese criterio en base al estudio y pues tener una conclusión, ¿sí me doy a entender? O sea, Sí, tener... y Ajá, hacia adelante, te escucho, Sebastián. Hacia adelante. no, ahí digamos un poco lo que yo voy a contarles a ustedes el 15 o el 14 cuando tengamos la clase en México, tiene que haber un caso de estudio donde vamos a mostrar eso también, ¿no? O sea, cuál es lo que o el Meteonorm o el Climate Consultant te da, digamos, como parámetros. Y después hay una cuestión como de contexto, ¿no? Cultural, del sitio. Uh-huh. También está apoyado mucho en relevamientos del lugar Sí. que un poco te hacen esta visión holística que planteabas en tus primeras diapositivas, ¿no? Cuando mostrabas a las personas y con con todas las cuestiones, digamos, no todo es ¿cómo se llama? Un software al que uno le mete dedos, sino que es el diseñador, trabaja de manera integral y de manera criteriosa con el contexto, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una discusión que podemos tener. A mí me pasa y seguramente te va a pasar a vos también y un poco también con el equipo de investigación que algunos alumnos estamos trabajando, que uno lee papers todo el tiempo en congresos o asista a congresos en donde agarran un edificio o un proyecto, lo someten a un sistema de evaluación y el sistema da ciertas recomendaciones, el proyectista hace, digamos, los cambios que tiene que hacer, es validado, llega a las conclusiones y entonces ese es el trabajo publicado, ¿no? Y me parece que, digamos, eso es como cumplir con los estándares y con ciertas cosas, pero después aparece una cuestión inherente a la profesión, ¿no? que tenemos, que es el del diseñador, en donde no todo es una cuestión matemática, sino también hay cuestiones conceptuales y criterios de diseño, ¿no? que hay que incluir. Claro, con todo gusto. Entonces, considero que estamos en la misma línea, ¿no? En esta parte de investigación. O sea, el tener como los elementos, pero aparte de la aportación, ¿no? Como dices tú, tener esa sensibilidad y al final, pues, darle ese toque final, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sí, no, de acuerdo, totalmente. Y aquí, bueno, también dispositivos de control solar. Como les comento, este es como una cuestión de situaciones y elementos que debemos de tomar en cuenta, remitimientos, aleros, pórticos, balcones, tagaluces, parteluces. Como digo, está el Climate Consultant, está la guía Conafobi y al final pues se toma la mejor decisión. Sí, en cuestión de la vegetación, pues ya hablábamos, si utilizamos árboles, arbustos, cubresuelos, no sé, todo este tipo de situación. La ventilación, por ejemplo, que es aquí algo muy importante, porque la ventilación, pues vamos a tratar de eliminar la humedad y también alguna vez quise yo hacer algún proyecto de un elemento de secante, ¿no? Un muro de secante. Y hicimos un muro con arroz. Eso lo hicimos incluso en la Vasco de Quiroga hace como 10 años y estuvo muy interesante porque, como sabemos, el arroz pues, es un material. Eso lo hicimos académico, pero sin comprobación contanos térmica, qué es nada más un fue muro como de manera... desecante. Para vos, ¿cómo traducís o cómo definís desecante? ¿Que absorbe humedad? Sí, así es, que absorbe la humedad. Exactamente. Sí, o sea, que te permite absorber la humedad y eso a su vez pues va... Porque yo creo que de las investigaciones son de las más difíciles, que de manera pasiva podamos quitar la humedad, creo yo. Hicimos ese proyecto, estuvo interesante, a ver, si lo tengo también por ahí. Dale, eso te iba a decir, está bueno compartirlo. Nosotros solo estamos trabajando en un proyecto de vivienda social en un área, digamos,
Sí. que tiene muchísima humedad, o sea, en ese esquema que mostrabas durante todo el año, las horas, ¿no? Que lo hacemos con el Meteonorm también, que Sí, sí, mostramos claro. la cantidad de horas en las que no cumple, digamos, o que necesitamos implementar alguna estrategia o alguna tecnología como aires acondicionados. Sí. La cuestión del calor y de la humedad, que es muy difícil de poder con sistemas pasivos resolverlo, digamos, ¿no? Ahí están Exactamente. preguntando en el chat si el muro este que estás planteando con el desecante es interior o exterior. Exterior, creo, ¿no? De hecho, estaba en la parte sí, o sea, como filtro, exactamente. Y por ahí tengo la información, les digo, es que lo hicimos hace 10 años, lo dejé totalmente pero ahí tengo el prototipo, o sea, qué Bueno, fotos y después si lo todavía tenés ahí a mano, nos lo compartís y podemos, o si el momento amerita, hacemos otra clase y entonces nos mostrás todas estas tecnologías, ¿eh? O sea, que no lo descartemos también eso, si te Sí, parece. gracias. Ese, como les comento, fue una práctica nada más, no hay investigación de nada, fue Está bien, una pero es propuesta. un inicio para que alguien retome esa investigación. Sí, exactamente. Como un chispazo ahí de Está información, bien. pero con Bueno, gusto. Bueno, entonces, esta comparación, al final, pues ya tenemos pues ya un criterio de selección, ¿no? Que es deshumidificar, enfriar, evitar la humedad, ventilar, que todo sea permeable también para... me refiero, como es un clima salino, pues hay que cuidar mucho la cuestión de la corrosión, ¿sí? Entonces los materiales hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en un clima que es salino, que es donde hay playa, donde hay mar, entonces por eso la permeabilidad es algo importante. Le digo, esto es algo que ustedes ya conocen, pero que a su vez pues ya nos deja y connota a un diseño. Paso a la zonificación. Esta es la zonificación de la de la vivienda. Se zonificó de tal manera que, bueno, tuviera espacios agradables, espacios comunicados. Primeramente es importante pues, el programa arquitectónico que tenemos que definir, ¿sí? Y su relación de los espacios, ¿no? Entonces, aquí como arquitectos, pues entra el diseño y las cuestiones considerables, ¿no? ¿Cómo se estructuró? O sea, de manera volumétrica también para Aquí algo importante es la parte estética, ¿eh? La parte estética que creo que juega una parte vital, porque no nada más es cuestión de decir, es que es bioclimático, pero hacemos el término que decía de implementación de ecotecnias, pues de manera como adaptaciones, ¿no? Aquí podemos ver la vivienda con el sembrado de las ecotecnias, cómo estuvieron sembradas cada una de ellas, calentador de alberca. Sí, tenemos una fresquera, calentador de agua, solar para ducha, el destilador solar, el secador solar de ropa, sí, la utilización del muro doble, o sea, ciertas situaciones. Les digo, aquí hubo más información, pero les digo, lo manejé ahorita de manera cualitativa, ¿no? Pero para todo esto hay cálculos que también con gusto también se los puedo pasar. En cuestión de las ecotecnologías, y bueno, aquí es el diseño bioclimático, algo de ventilación. Si ven los espacios, pues están totalmente ventilados, o sea, hay espacios muy confortables, y ahorita lo vamos a ver en 3D, que es donde se puede aplicar este diseño. ¿Cómo ven esta dinámica? Me voy a detener un poquito aquí para que vean el tipo de arquitectura que se puede lograr bajo estas condiciones. Entonces los espacios abiertos, los pórticos, ¿sí? El mismo paisajismo que podemos ver aquí, pues también se hizo un estudio, ¿sí? De qué tipo de árboles. Lugares abiertos, ¿sí? Donde permite totalmente la transferencia de la ventilación, ¿sí? Abiertos. También hacerlo plegable. Aquí hay una consideración. Cancún está en el ojo del huracán. Es decir, cuando hay alguna tormenta de gran nivel, puede arrasar este tipo de lugares, ¿eh? Entonces, aquí también lo que se requiere es fortaleza
O sea, tener esa dualidad de la ligereza, pero la fortaleza, es decir, poder manejar un tipo de arquitectura que el momento que venga un embate climático, poder manejar estructuralmente bien la edificación, ¿sí? Con buenos materiales, ventanería de alto nivel, tanto térmica y de calidad, ¿sí? Entonces, porque pasa un tipo de evento y se lleva todo, ¿eh? Entonces, aquí la fortaleza también estructural juega un papel muy importante. Sí, aquí tenemos otra vista, donde se puede ver pues, lo que es lo estético. Aquí estoy hablando más de estético y quiero que ustedes interpreten lo bioclimático, cómo está asumido, ¿no? De manera visual. Aquí es una parte de una estancia, o sea, totalmente abierto. Sí, con Perdón, mobiliario, sí. tengo una preguntita. Ahí en cuanto Sí. a la pileta, ¿se usó algún tipo de sistema para el agua de la pileta que sea como bioclimático o que no sea tan contaminante como el cloro, por ejemplo, o estar cambiando todo el tiempo el agua? No sé Pues si... aquí, mira, en esto, te soy honesto, únicamente nos dedicamos en este análisis y nos metimos primero en la dimensión de la alberca para tener el confort y la parte estética. Ya en el cuidado y la utilización de los elementos para los biofiltros y todas estas cuestiones, pues obviamente se pretende utilizar que sean de calidad y que no impacten al ambiente, pero esta información no llegamos hasta ahí. Sí, pero sí se pretende hacerlo. O sea, esta investigación llegó hasta cierto nivel, pero sí es con esta pretensión que nos comentas, ¿eh? Y Francisco, el tema de la continuidad, por ejemplo, de la apertura de los aventanamientos del estar o la estancia, como ustedes les dicen, Sí. esta continuidad de el verde, el césped, el agua y el ambiente, digamos. ¿Tuvieron Sí. algo en cuenta o hicieron algún estudio, por ejemplo, de refrescamiento térmico a través del agua y todo eso o no? También, Del interior. también influye, bueno, si ven, ahí están los volados, la vegetación es parte pues estética, creo yo, como que es darle esa vista espejo, ¿no? Si uno está en las recámaras, no sé si tengo una vista de recámara, a ver si la tengo. No, no la tengo. Pero aquí lo que se trata es que de esta vista, por ejemplo, donde están las recámaras, que tengan una proyección visual verde, ¿sí? Porque al final, pues, esa zona, si se fijaron en el View Street, pues es todo verde, ¿no? Toda esta parte. Pero sí tiene una connotación de tipo estético únicamente, ¿sí? Y la parte, para evitar la humedad, pues son los espacios ventilados, o sea, dejar espacios abiertos totalmente y que sean tratados con material anticorrosivo para evitar esta situación. Tenemos otra vista. Aquí esta vista también me gusta mucho. Entonces, vean los espacios totalmente abiertos que, a su vez, cuando llega un elemento meteorológico, pues bueno, a cerrar este espacio. Aquí vean esta vista, es muy agradable porque tenemos la visual hacia el fondo, ¿sí? Donde tenemos un área de lounge, un área donde podemos disfrutar estas tardes, no sé, es muy agradable. Entonces, les digo, lograr esta arquitectura, les digo, algunas cuestiones se manejan de manera cualitativa y otras de manera cualitativa y cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, la ventanería, utilizamos la ventanería, la Comerlink, ¿sí? Que es una empresa que creo yo tiene muchas consideraciones en cuestión térmica y sobre todo lo que comentaba, para algunos espacios que vamos a poner aire acondicionado, pues para evitar las pérdidas por esta transferencia de calor, ¿no? En estos lugares y que pues no podemos evitar el aire acondicionado, o sea, el utilizar el aire acondicionado, entonces el utilizar la ventanería de buen nivel, pues creo yo que también es importante. Materiales de construcción ProBlock y Vigueta y Bovedilla, pues puede ser también
un elemento, pasa la norma. Digo, ahorita no tengo los datos no los puse aquí, la cuestión de investigarlos, para que vean que pasan totalmente la norma, y que bueno, estructuralmente pues permite tramos largos de diseño, y el ProBlock pues es muy, muy ligero y pues se tiene pues las cualidades térmicas. Hay una infinidad de materiales de construcción aquí en México, y aquí también lo que hace falta es la investigación, y también es tema para, si gustas también como investigación, Sebastián, pues es manejar ¿por qué la norma pasa allá y por qué no? O sea, ¿cuáles son los niveles, por el nivel de coeficiente global de transferencia de calor? ¿Sí? ¿Cómo poder lograr esta parte, ¿no? Pues bueno, este sería el caso. Aquí les voy a mostrar rápidamente el caso Mexicali. Aquí nada más es cuestión, no hay más que la parte estética, que quiero que vean cómo podemos desarrollar otra residencia. Aquí ya no metí ninguna cuestión de dato técnico, nada más quería mostrarles para que vean qué tipo de residencias se pueden lograr, ¿sí? Donde los sistemas ecotecnológicos pudieran albergarse bien, la vegetación también, los espacios, ¿sí? Las áreas, ¿sí? Entonces, pues todo esto me conlleva para concluir con mi presentación, que realmente como arquitectos pues debemos estar totalmente alineados, y debemos estar con esta conciencia, y además al usuario de transmitirle todos estos conocimientos para que sepan operar y manejar una vivienda de este nivel, ¿sí? Porque si vemos en los primeros 3 casos, el primero, pues bueno, se tiene un individuo que no es ecológico, una casa convencional, pues tenemos pues, un total fracaso en la cuestión de la energía y diseño, ¿no? Sí, porque cuesta lo mismo diseñar bien que diseñar mal, ¿no? En la número 2, pues tenemos una casa que no tiene consideraciones de tipo energético, pues ahí la voluntad en ciertas situaciones, pues se torna medio amigable, ¿no? En cuestiones de medio ambiente, pero si tenemos un elemento, una vivienda totalmente sustentable, utilizando la metodología Net Zero Energy Building, con un individuo ecológico que le guste esa implementación, porque muchas veces hay que subirse a la azotea, hay que limpiar, hay que estar pues al pendiente, ¿no? Porque si no también pueden perder eficiencia. Entonces, me quedo con esta idea de que pues este tipo de metodología es muy eficiente, ustedes ya la manejan, les digo, esta es mi visión, y creo que compartimos la misma información y visión, Sebastián. Esto sería mi presentación hasta este momento. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, sumamente interesante. Yo, más allá de ahora abrir algunas preguntas, quería hacer 2 comentarios. El primero, digamos, estoy de acuerdo totalmente con esto que vos planteás de cómo desde el punto de vista profesional, y siempre lo comentamos con los estudiantes, ¿no? De llegar a proponer una arquitectura, un diseño, y traer, digamos, sobre todo a nuestros clientes o con quien trabajemos, poder mostrar y demostrar, ¿no? Que estas visiones eficientes tienen un trasfondo no solamente teórico, sino aplicado, ¿no? Y para eso, digamos, nos basamos en las teorías, y nos basamos en los pasos, y nos basamos en los estudios, en las normas, y un poco en todos estos software que permanentemente estamos utilizando para poder hacer los ajustes y las propuestas, y por otro lado poder demostrarlo. Pero después aparece siempre ese gap entre lo que nosotros como arquitectos o investigadores trabajamos y el usuario general, digamos, ¿no? Ese hombrecito que mostrabas gris o ese hombrecito que mostrabas verde, cómo realmente acepta, incorpora estas tecnologías. Y el segundo comentario, que tiene que ver con lo mismo, es qué ocurre cuando no tenemos la capacidad, sobre todo económica, para poder afrontar esto, ¿no? O sea, cuando
el Net Zero Building, digamos, tiene que ver con la incorporación de una tecnología que tiene un costo, me imagino, alto en México, tanto como en Argentina, sobre todo estos sistemas de incorporación de energía, desde termotanques solares hasta paneles solares fotovoltaicos y otras tecnologías, cómo no se invalida, o sea, en ese punteo que vos planteabas, ¿no? El 1, 2, 3, que eran todas las etapas, nosotros desde el diseño bioclimático podemos hacer aportes, desde algunas de estas tecnologías por ahí más económicas o sistemas pasivos podríamos hacer, pero la incorporación de todos estos sistemas activos requieren muchísima inversión y muchas veces se frustran, entonces no logramos que el edificio sea zero, digamos, ¿no? O sea, llegamos hasta un punto. Entonces, ¿cómo mediar en punto intermedio sobre esto, ¿no? Esa es mi visión. Sí, coincido contigo porque muchas veces, pues primero es el análisis costo-beneficio, creo, ¿no? O sea, ¿cuánto inviertes y cuál es tu costo de recuperación? ¿Sí? ¿Sí? Si hay financiamientos también, o sea, el poder nosotros pedir un préstamo, no sé, otorgar o que nos otorguen un préstamo y que al final, pues eso sea redituable, ¿no? Entonces, aquí sí tiene que ver la matemática financiera, ¿no? ¿A qué nivel podemos llegar? ¿Hasta qué punto? Y en qué nivel nos podemos colocar, y si es modular o no, es decir, si empezamos nuestro sistema fotovoltaico con cierto nivel y después le vamos agregando, no sé, o sea, son una infinidad, es un traje a la medida, ¿no? Entonces, sí es como un tema social y económico que también es tema de investigación y de incorporación también, ¿sí? Pero creo yo que en la medida que nosotros empecemos a fomentar y a utilizar, pues todo esto se va a ir abaratando, ¿no? Se va a ir metiendo al mercado de tal manera que ya sea, como antes comprábamos un calentador de gas, ¿no? El convencional, que es algo normal, ¿no? Entonces va a pasar lo mismo, ¿no? Sí, las tecnologías van a tener que ir asumiendo su postura económica, ¿no? Pero sí tiene que ver con el quehacer del arquitecto. Sí, y en ese sentido, y lo último, así ya dejo las preguntas, creo que tenemos una cuestión, te diría, entre cultural y de contexto, sobre todo económico, financiera. Vivimos en dos países en donde tenemos esa fragilidad económica de continuidad y justamente que hace a que a veces todos estos sistemas no sean tan competitivos desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, porque uno después analiza, ve bibliografía y ve casos, sobre todo en Europa, Estados Unidos, ustedes están un poquito más cerca que nosotros, algunos de ellos, y entonces esto sí funciona, porque en la ecuación económica, que me parece que también debería incorporarse dentro de esta programación, esa viabilidad es como mucho más lógica y mucho más posible de que ese cliente al que tenemos que convencer o tenemos que o proponerle, digamos, estos sistemas, los puedan desarrollar, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una situación práctica en los entornos en los que vivimos y trabajamos, ¿no? Sí, es un nicho de oportunidad y también de análisis, sí, porque de ahí también depende cómo es el costo-beneficio, totalmente, matemática financiera, matemática financiera. Bien, bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, pregunta, comentario? Ahí Virginia, adelante Virginia. Bueno, primero agradecer la presentación, que estuvo muy, muy buena, muy nutritiva. Y en cuanto a la primera diapositiva, me gustaría recomendarte, hay un autor, un arquitecto que yo adoro y que me compré toda la bibliografía para leer e investigar, que se llama Juan Palasma, Ok, que habla sobre la arquitectura y los sentidos. sí, Me parece extraordinario. Y cuando ok. comenzaste a hablar desde ese punto, dije, wow, buenísimo. Eso primero. Sí, gracias, Y después, gracias, en gracias. cuanto es muy lindo para leerlo porque además es muy poético, es muy artista. Así que, Ok, nada. con todo gusto lo tomo en cuenta. Gracias, Virginia. Y después, en cuanto a esta discusión que siempre tenemos, ¿no? Creo, los arquitectos cuando comenzamos a diseñar todo lo que sea eh, ecológico, sustentable y todo el problema que hay económico, sobre todo acá en Argentina, que tenemos
un problema económico bastante grande. Creo que sí, que en algún punto va el calentamiento global, la falta de energía, esto de que se quedan sin combustible las ciudades, ¿no? Acá también está pasando mucho, porque se vende el combustible a otros lugares o lo que sea, va a generar que, bueno, tengamos que obligadamente pensar nuevas soluciones, y esas nuevas soluciones traerán, espero, consigo soluciones más económicas, supongo. Así es. Así que, Así. bueno, esperemos. Y si no, para siempre lo atamos con alambre argentino, que podemos hacer calentadores con botellas. Así que, bueno, muchísimas Sí, gracias por todo. no, no, hombre, gracias, Virginia. Me dijiste Juan y Palama, sí lo voy a buscar. Juan y Palama me dijiste, ¿verdad? Sí, es Ajá, sí, sí. JuhaniPalama, bueno, Palasman. Es finlandés, Ajá. tiene bastantes escritos traducidos. Ah, excelente. Perfecto. Y si no, por ahí, un favor, si me lo pudieras, no sé si tuvieras algún ebook por ahí con el maestro Sebastián, pues te agradecería. Sí, Sí, por supuesto. después me lo pasas. Perfecto, Yo se gracias. lo Ok. paso a Seba y ahí te lo paso. Dale. Sí, Buenísimo. gracias, muy amable. Gracias. Ahí Cecilia levantó la mano, Ceci. Ceci, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero, igual que Virginia, agradecerte mucho, nos resultó muy interesante. También agradecer la explicación que diste sobre el destilado del agua, es muy importante para nuestra provincia, como dijo Sebastián. Y bueno, y pedirte también si en algún momento nos podés mandar información sobre este módulo de secante que nos hablaste también, como para que tengamos detalles y demás información para ampliarlo, porque también es muy importante para la ciudad de Salta. Te agradezco mucho, eso era. Sí, con todo gusto. De hecho, lo voy a buscar porque le hice aquí en la misma, aquí en donde estoy, en la Vasco de Quiroga. Di clases en el 2008 y esto lo hicimos en una clase experimental de ecotecnología. Lo voy a buscar y con todo gusto los paso, ¿eh? Para que vean ahí, Muchísimas gracias. cuenten con ello. Les digo, no, pues aquí la idea es compartir. Creo que estamos en esa disposición. No, y al contrario, gracias a todos por la paciencia y pues bueno, por esa buena energía que se sintió aquí en clase. Bien. ¿Alguien más? Ahí Carolina. A ver, Carolina, adelante. Carolina, adelante. Tenés el micrófono apagado, ¿eh? Perdón. Ahora sí. Bueno, expresar que la conferencia estuvo muy linda, muy clara. Realmente me gustó mucho ver que este tema como vos ponías énfasis en que este tema de aplicar todas las tecnologías da un resultado, una arquitectura puede ser rica, ¿no? Como los proyectos que mostraste que estaban muy lindos. Pero a mí y esto es anecdótico, digamos, me llamó la atención de lo que vos hacías hincapié de un secador de ropa, que me llamó la curiosidad de cómo funcionaba ese secador de ropa, en base a qué, a un aparato, a aire. Esa era mi Sí, pregunta. con todo gusto la respondo y empiezo. Cuando estaba yo estudiando en México, empiezo por ahí. Estamos hablando, bueno, ya no quiero decir tantos años, pero hay un arquitecto que se llama Armando de Fiscaso, que él proponía en una casa ecológica, estaba en la Ciudad de México, un secador solar de ropa que consiste, es como una cámara, es un tipo invernadero, imagínate un tipo invernadero, o incluso ahorita te lo puedo mostrar, porque lo tengo aquí en la imagen, en donde Buenísimo. en este invernadero lo que hace es que este espacio lo conectas a tu área de lavado. Es decir, tú tienes tu área de lavado, tu área de donde estás tu lavadora, incluso la secadora, porque son elementos que son complementarios, ¿no? O sea, calentador solar de gas, calentador solar de agua solar o convencional, ¿no? Entonces, este espacio está conectado, como comentaba, al cuarto de la ropa, tiene una puerta y posteriormente tiene un área de vidrio. Es un invernadero.
Pero aquí lo que hay que lograr es que este vidrio o esta área llegue de manera indirecta a esta cámara para que no pueda deteriorar la ropa. Porque, acuérdense, ¿qué pasa si la ropa la dejamos al exterior? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Se han visto que se degrada o se empieza a deshacer? ¿O se cambia de color? Sí, ¿Sí? claro, pierde Sí. la calidad tanto textil como de color. Así es, entonces aquí el secador solar de ropa lo que se pretende es que tengamos temperaturas de más de 80 grados centígrados en el interior, se tenga una pendiente abajo porque quizás saquemos la ropa de la lavadora y en lo que escurre, y también un área de ventilación para que pueda, de la parte de abajo, de manera termosifónica, desde abajo hacia arriba, poder sacar la humedad, porque es una cuestión de humedad ahí también. ¿Sí me doy a entender? Sí, perfecto, perfecto, Pero- gracias. Gracias. Sí, de todos modos se las hago llegar con mucho gusto. Ah, Sí, buenísimo, gracias. no me acuerdo para hacer el listado, Después Sí, lo no, Estamos muy pedigüeños. Le estamos pidiendo todo el tiempo. No, Con ya todo- nos va a pedir algo, Francisco, no importa. Les Sí, quería no, contar no, un no, caso. con todo gusto. Para mí es Un un caso placer. un caso que me acuerdo hace un tiempo, me tocó estar en la ciudad de Bariloche, que para Francisco es una ciudad turística de nieve, donde hay centros de esquí, todo esto muy, muy lindos en la Patagonia Argentina, y una amiga muy querida cumplía 40 años, alquiló una casa y nos fuimos todos a pasar su cumpleaños 3 días a Bariloche, en Sí. otra época era esto. Y la casa que había alquilado, para nuestra sorpresa, tenía el famoso asador o parrilla, que es como un elemento en Sí. las típicas casas argentinas donde se come carne y se come asado. Y estaba hecha interiormente y estaba calefaccionado el lugar. O sea, ¿por qué? Porque si no, el asado nunca con la nieve y con el frío, digamos, nunca se calienta la parrilla y se enfría la carne y nunca llega como al punto. Parecía una cuestión exótica y extraterrestre, porque a nadie, no sé si alguno de ustedes ha estado en un asador o en un quincho o en un lugar de parrilla calefaccionado e interior, donde tenía una muy buena ventilación, y eso estaba separado de lo que era la cocina, era como un ámbito pegado a la casa, pero que era justamente interior y calefaccionado, porque el parrillero se iba a congelar, siempre se hacen asados, y la carne nunca se iba a cocinar. Entonces son cuestiones, con esto quiero decir, específicamente del clima. Cuando vos hablas, Francisco, de un secadero de ropa, puede ser un lugar muy húmedo o un lugar puede ser muy frío, en donde no podés sacar la ropa, y bueno, en una vivienda que vive una cantidad de personas, de familia, también, por ejemplo, puede servir para hoteles. Yo he estado asesorando varios establecimientos hoteleros, no solamente sobre el consumo eléctrico de agua, las lavadoras y las secadoras, sino que el gran drama de tener sábanas y toallas, digamos lo que se llama ropa blanca, que se cambia todos los días, o en general el 80% todos los días, porque hay recambio de los turistas. Entonces, en estos lugares se consume mucha electricidad y agua para el lavado y para el secado. Entonces, estos elementos no son cuestiones exóticas, sino que serían muy propios y muy atinados para, por ejemplo, este tipo de establecimientos, ¿no? Claro, claro. Incluso, ahorita me estoy acordando, hicimos también un experimento con un secador solar, pero ¿se acuerdan los deshidratadores cómo funcionan? Que viene el Sí. colector solar y Sí, después sí, sí. viene una caja. Pues en Sí. vez de secar frutos, puedes poner ahí la ropa, o sea, colgar ahí la ropa. No lo cuentes mucho, pues te lo van a pedir ya. También tengo una foto, a ese no tengo mucha información, pero bueno, lo que tengo yo les envío. Ustedes con todo gusto lo comparto. Bien. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta o comentario. Si no, vamos cerrando. La idea es, bueno, que con esta vinculación y con Francisco, que nos está contando hoy un montón de cosas, sean los primeros pasos de este intercambio y ojalá de trabajo entre las dos instituciones en las que trabajamos y pertenecemos. La idea era justamente abrir hoy una puerta de esta vinculación, y tal vez también lo que yo le había pedido específicamente a Francisco, que cumplió muy bien, digamos, en eso, era mostrar como pasos metodológicos, ¿no? Creo que para varios trabajos de los que están haciendo ustedes, o las argumentaciones, o la manera en que él fue enfocando y organizando la presentación, también tiene que ver con una secuencia metodológica del pensamiento científico, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, más allá de que a ustedes les pueda servir, o bueno, y mostrar, digamos, distintos casos y distintos enfoques,
también está muy bien el ejercicio que les va a tocar a ustedes seguramente en la defensa de sus trabajos finales poder tener. Hasta incluso creo que lo vamos a poder invitar a Francisco en la defensa de alguno de los trabajos de ustedes, por ejemplo, como jurado, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Parece bueno? O sea, que no creo que les diga demasiadas cosas, le daremos algún trabajo para leer y también lo podemos tener a Francisco de manera virtual o tal vez presencial en Salta, digamos, escuchando las defensas. ¿Qué te parece, Francisco, eso en algún momento? Con todo gusto nos organizamos. Así ¿no? que... Es un placer, realmente creo que tienen una cuestión académica muy interesante. Y es que compartimos primero la pasión, ¿no? Ese es como que el punto medular entre todos nosotros los que estamos ahorita aquí, ¿no? ¿Sí? Y creo que la retroalimentación, porque uno funciona como facilitador de información. Lo veo yo platicando con una maestra. Me dice, es que yo no conozco los temas. Le digo, es que tú puedes dar tu punto de vista incluso hasta lógico, ¿sí? Y con eso es suficiente para poder dar un buen comentario, ¿no? Y no científico, lógico. Entonces, creo que la voluntad de hacer todo esto tipo nos puede llevar a hacer muchas cosas. Sí, con todo gusto nos organizamos y vamos viendo. Perfecto. Bueno, Francisco, nuevamente te agradecemos estar un sábado por la mañana, ya te dejamos liberado para disfrutar del final de semana. Espero, bueno, que estés muy bien por allá. Nuevamente agradecerte. Creo que me habías dicho que nos ibas a compartir la presentación y, bueno, seguramente... Sí, claro. Estos datos extras me los vas a mandar por correo, yo los voy a subir a la plataforma de los estudiantes y sigamos, digamos, con esta sinergia. Y bueno, nos vemos pronto, creo que en 15 días yo estoy por ahí, por México, digamos, presentando un trabajo para ustedes, ¿sí? Sí, con todo gusto ya me organizo. Estoy viendo algunos temas puntuales con la doctora para ver el enfoque, el nicho de presentación. Entonces, con gusto, ya te estoy informando a la brevedad. A lo mejor puede cambiar un poquito de fecha, pero no importa, sí, no te preocupes, eso lo vamos trabajando juntos, ¿ok? Sí, con todo gusto. Pues realmente agradecerles a tu persona, a todo el equipo allá de la universidad, a arquitectas, pues un placer platicar con ustedes y pues estoy encantado, realmente esta mañana la he pasado muy bien. Bueno, bien, amables. Gracias, Francisco, te dejamos un saludo aquí de Salta, chao. Chao, chao. Gracias, Chao. Francisco. Gracias. Gracias a usted. Nos vemos el sábado que viene. Chao. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.